Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje y autoconocimiento a través del tarot. Mi nombre es Susana y hoy vamos a aprender sobre el arcano mayor número 15, el diablo. No olvides, por favor, preparar y proteger tu energía antes de iniciar y tomarte un momento para conectar con la energía de la carta. Escribe en tu diario de tarot y ahora sí, comenzamos. El diablo es probablemente una de las cartas más temidas del tarot. Muchas personas se asustan de inmediato cuando sale en una lectura, pero recordemos que en el tarot todo es simbolismo, todos son símbolos y ninguna carta es totalmente buena o totalmente mala. Hay luz y oscuridad en todo y en todas las energías. Y esta carta solo representa energía, no representa algo físico, no representa algo que viene a atacarnos desde afuera, sino algo que ocurre dentro de nosotros. Esta carta solo nos muestra la energía que rodea una situación o lo que sea que hayamos preguntado, lo que sea que querramos obtener una guía. Esta carta habla de apegos, de miedos, dependencias y de aquellas cosas que nos atan sin que nos demos cuenta. El diablo te invita a darte cuenta qué es lo que te está reteniendo y a tomar conciencia para liberarte. El diablo es el arcano mayor número 15, que nos habla de transformación a través de la conciencia. Y si lo reducimos a un dígito, nos da 6, que habla de equilibrio y responsabilidad emocional. El número 6 está conectado con los enamorados. Y de hecho, hasta podemos ver cierto parecido aquí con estas dos personas desnudas. Ambos arcanos hablan de elecciones y relaciones, pero desde niveles de conciencia muy, muy diferentes. Los enamorados tratan de decisiones y de amor por elección consciente, mientras que el diablo tiene más que ver con la lujuria y las cosas que nos mantienen atrapados. Aquí el amor se confunde con apego, con posesión o dependencia. Esta carta habla de cuando elegimos desde el miedo y no desde el corazón. Ahora, la carta del diablo está regida por Saturno, que de hecho vemos el símbolo de la palma de su mano aquí en la carta. Saturno es el planeta de restricciones, límites y lecciones kármicas. Saturno nos recuerda que los desafíos y ataduras no están para castigarnos, sino para enseñarnos. Entonces el diablo nos muestra dónde necesitamos disciplina y conciencia para liberarnos. Esta carta está regida por Capricornio, que es un signo de disciplina, control y estructura, pero también de ambición y materialismo. Capricornio nos enseña que los límites y las responsabilidades son importantes, pero no debemos quedarnos atrapados en ellos, ni tampoco dejar que nos definan. Ahora, los colores en esta carta son muy, muy intensos, muy oscuros. De hecho, predomina el color negro en el fondo. El negro representa el misterio, lo desconocido y la transformación profunda, pero en su lado de sombra nos habla de miedo, oscuridad y patrones ocultos. Vemos rojo, que nos habla de pasión, acción, deseo, energía intensa. También hay un poquito de amarillo, que nos habla de conciencia y claridad, la claridad que surge al enfrentar la verdad. Y también vemos gris, que es un color de neutralidad, pero también de confusión. En esta carta, el gris no nos permite ver las cosas con claridad. Entonces, en la carta vemos a la figura de un demonio con dos personas encadenadas a sus pies. Obviamente, cuando vemos esta carta, tenemos esta imagen que no es nada agradable de ver. Tiene una apariencia imponente, con rasgos mitad humanos y mitad animales. Su postura es, de hecho, muy primitiva, muy animal.
Obviamente la energía del macho cabrío está muy conectada aquí, lo que simboliza nuestros instintos más básicos, deseos, impulsos, placeres, miedos y necesidades. No son malos en sí mismos, simplemente son partes primitivas de nuestra naturaleza y el problema aquí aparece cuando estas fuerzas nos empiezan a dominar. También vemos que tiene una mirada hipnótica, como tratando de atraer o de hechizar a quienes se acercan para ponerlos bajo su poder. Porque el diablo puede estar muy, muy conectado también con la ilusión. Y vemos que esta figura es mucho más grande que las otras personas que están abajo, lo que simboliza que tiene cierto poder o influencia sobre estas personas. Ahora, aquí vemos que el diablo tiene una antorcha encendida apuntando hacia abajo. Normalmente las antorchas se sostienen hacia arriba, lo que representa iluminación, inspiración, guía. Pero aquí esta figura la sostiene apuntando hacia abajo, lo cual puede estar conectado con la autodestrucción o el autosabotaje. Obviamente esta figura está tratando de apagar la luz, está tratando de atenuar la claridad para que las personas estas no puedan ver, para que no puedan escapar, porque pues en la oscuridad somos más vulnerables. Este fuego aquí no ilumina, quema, representa pasiones intensas, obsesiones, impulsos, cosas que no manejamos con nuestra conciencia. Es la diferencia entre disfrutar algo y depender de ello, como el alcohol, por ejemplo. Una cosa es tomar en reuniones, disfrutando la convivencia, y otra muy diferente es tomar por necesidad, porque ya hay una dependencia. Entonces, a sus pies vemos que está un hombre y una mujer encadenados. Este es uno de los símbolos más importantes de la carta. Si se fijan, las cadenas están muy flojas, no están apretadas. Ellos pudieran quitarse las cadenas si quisieran, podrían liberarse fácilmente. Lo que nos dice que su esclavitud no es voluntaria, se mantiene porque hay un autoengaño o hay ignorancia. Realmente muchas de nuestras ataduras son mentales o emocionales y a veces permanecemos ahí porque creemos que no podemos salir, no porque no sea posible. Esto puede relacionarse con adicciones, patrones tóxicos, relaciones tóxicas, creencias limitantes o lo que sea que estas cadenas representen para cada persona. Simplemente podría ser algo autoimpuesto, porque aquí vemos claramente que ellos podrían liberarse en cualquier momento. Y pues el hombre y la mujer obviamente representan energía femenina y masculina, esa dualidad, Adán y Eva, como en la Carta de los Enamorados. Vemos que Eva tiene aquí el fruto que está asociado con la tentación, el placer, la zona de confort, el apego. Luego tenemos al hombre aquí que está conectado con el fuego, que representa la pasión, el impulso, esa energía masculina. El fuego puede representar acción, ira, obsesión, lujuria, sexo, todo eso. Y podemos ver que tanto el hombre como la mujer están empezando a desarrollar unos pequeños cuernitos en la cabeza, lo que simboliza que poco a poco se han ido identificando con aquello que los domina. Es cuando una relación, un trabajo, una emoción o una creencia empieza a definirnos y empezamos a olvidar quiénes somos realmente. Cuanto más tiempo decidimos quedarnos ahí, más estamos entregando nuestro poder a lo que sea que nos está manteniendo ahí. De hecho, el fondo es oscuro porque representa la falta de conciencia. No se trata de maldad, simplemente es inconsciencia. El negro representa la ausencia de luz, representa literalmente estar en la oscuridad. Así que también puede simbolizar
la ignorancia o el no saber, el no poder ver con claridad. Cuando no vemos con claridad, repetimos patrones, justificamos lo que nos hace daño o nos quedamos en lugares que ya no nos nutren. Entonces, el pentagrama que tiene en la cabeza el diablo representa que los valores están invertidos. Lo inferior gobierna sobre lo superior. O sea que la conciencia está siendo dominada por la materia. Cuando la punta del pentagrama está hacia abajo, nos habla de los instintos, el deseo y lo material tomando control sobre lo espiritual. Es una desconexión de la conciencia superior. Es la mente enfocándose en el placer inmediato, en el poder, olvidándonos de nuestro propósito más elevado. Ahora, en la mano derecha, el diablo está haciendo un gesto con los dedos separados en dos pares. Este gesto simboliza la división, la dualidad. Aquí nos habla de un conflicto interno entre la razón y el deseo, entre la conciencia y el instinto, el espíritu y la materia. Es una seña que nos refuerza la idea de estar dividido, de actuar desde los impulsos. Habla de esa desconexión. Y finalmente, estas alas representan una espiritualidad distorsionada, controlada por el ego. También nos habla de pensamientos obsesivos, de ideas repetitivas, de creencias que nos mantienen atrapados. Sí son alas, pero no sirven para volar, sino para quedarse dando vueltas y vueltas en el mismo patrón. Esta carta habla de ataduras, de miedos y tentaciones, o de hábitos que nos mantienen estancados. Nos habla de esas elecciones que hacemos desde el impulso o desde el apego, desde la necesidad. Y nos dice que esas ataduras muchas veces no son externas, sino internas. Esto podría representar una situación en la que alguien ha estado haciendo algo muy limitante o autodestructivo y que no puede ver más allá, que no puede ver la realidad con claridad y se mantiene en esa misma situación, en esa esclavitud. Esta carta aquí no viene para asustarnos, sino para mostrarnos dónde podemos recuperar nuestro poder personal. Nos ayuda a identificar dependencias, miedos y a tener mucho cuidado con los excesos, obsesiones, con las decisiones impulsivas. Nos dice que la verdadera libertad está en enfrentar nuestra sombra interna y nos invita a tomar conciencia de que podemos recuperar nuestro poder y hacer algo para liberarnos. Y cuando sale invertida, habla de liberación. Esas cadenas se están empezando a romper. Puede hablar de alguien que empieza a tomar conciencia y empieza a liberarse de patrones, de empieza a superar sus miedos. Habla de empezar a tomar el control sobre aquello que nos limitaba. Nos dice que tenemos la fuerza para romper las cadenas y para recuperar nuestra libertad. Pero también podría ser alguien que se rehúsa a liberarse, que no quiere ver la luz, alguien que está demasiado metido en la oscuridad. Recuerda siempre sacar cartas de apoyo para poder obtener más información, porque cuando esta carta está invertida, puede ser que sea esa energía bloqueada o esa energía en exceso. Muy bien, ahora pasamos a su interpretación en las lecturas. Cuando el diablo aparece en una lectura de amor, nos habla de una atracción intensa entre dos personas, donde hay mucha química, deseo, pasión, una fuerte atracción sexual, pero también puede ser que no sea sana, que la relación esté basada más en la necesidad, en el apego, la dependencia, que en el amor consciente. No siempre significa que no haya amor, sino que el deseo o el miedo están dominando esa relación. Aquí puede haber un desequilibrio de poder. Puede hablar de una persona que tiene más poder sobre la otra,
donde hay como esos juegos de poder o dinámicas donde uno o los dos sienten que están atrapados. También puede representar relaciones tóxicas, celos, manipulación, abuso, especialmente si aparece el diablo junto con el emperador invertido o el ocho de espadas. Esto puede hablar de que alguien se siente atrapado en una relación o en una situación donde hay mucho miedo. Y eso es lo que lo tiene ahí, porque no puede ver la luz, no puede ver qué hay más allá. En personas solteras puede representar una vida sexual muy activa, alguien en plena energía de deseo, especialmente si aparece junto a las de bastos. Hay mucho deseo, lujuria, mucho fuego ahí. Y cuando está invertido, representa liberación de relaciones tóxicas. Simplemente representa libertad, especialmente si aparece el loco, eso nos puede hablar de romper esas cadenas y de recuperar el poder personal, de poner límites claros. También puede representar superar un apego que no era sano y elegir tu libertad. Es una energía muy liberadora. Pero también, por otro lado, puede representar a alguien que se niega a salir de esa situación, que no sabe que, que se puede ir y que prefiere quedarse, especialmente si hay cartas alrededor que lo dicen, como por ejemplo el 10 de oros invertido. Esa podría ser una confirmación de que alguien siente que debe de quedarse en una relación por razones materiales o financieras. Esta carta nos recuerda que las cadenas están flojas y nos invita a recuperar nuestro poder. Siempre hay una salida. En lecturas de trabajo, el diablo habla de estar encadenado a un entorno laboral tóxico o a un trabajo que no nos gusta, pero que no nos podemos salir de ahí fácilmente por miedo, tal vez, o necesidad económica, por estatus o por comodidad. Aquí aparecen dinámicas de poder, de control, ambientes tóxicos, jefes manipuladores, una carga excesiva de trabajo. El trabajo se vuelve como una jaula, como una cárcel. También puede representar ambición, trabajar solo por dinero o por éxito, estar como obsesionado con las ganancias económicas, alguien que ya no se preocupa por la ética o la moral solamente por dinero. Es una energía de avaricia. No siempre significa que el trabajo sea malo, sino que la relación con el trabajo está basada en el miedo, en la dependencia, en la obsesión, más que en una elección consciente. Y cuando sale invertido, habla de un proceso de liberación, de darse cuenta de que ya no se quiere seguir en ese lugar y empezar a poner límites o a soltar la necesidad de estatus, a reconectarse con sus valores y ética. Habla de recuperar el equilibrio y de soltar creencias como ya no tengo otra opción o no me merezco algo mejor. Muchas veces habla del inicio de un cambio, tal vez buscar otro empleo, emprender, negociar las condiciones de trabajo, simplemente dejar ir el trabajo que no te gusta, romper esas cadenas y recuperar tu poder personal. Aquí el diablo te invita a preguntarte qué creencia necesitas soltar para sentirte más libre y alineado con lo que haces. En lecturas de salud, recuerda que el tarot solo ofrece una guía energética y que cualquier duda o situación médica debe consultarse con un profesional de la salud. Entonces, en lecturas de salud, el diablo suele hablar de excesos, de hábitos dañinos o de dependencias que el cuerpo le están haciendo daño. Habla de esos hábitos que traen placer a corto plazo, pero consecuencias negativas a largo plazo, como beber, fumar o descuidar el cuerpo. Esta carta puede representar tentaciones, especialmente si aparece el 7 de copas, el 3 de copas invertido.
El 7 de espadas o el caballero de bastos invertido está muy conectada con la tentación. Por lo mismo, puede representar placer a corto plazo, pero con efectos muy negativos a largo plazo. Esto puede estarnos hablando de adicciones, ya sea desde la comida, el azúcar, el alcohol, sustancias. Hay compulsiones o patrones repetitivos que ya se sabe que no son sanos, pero que cuesta mucho soltar. A nivel físico se asocia con Saturno, por lo que esto puede hablar de temas en huesos, en articulaciones, en rodillas, columna, en dientes y la piel. Puede hablar de procesos crónicos que avanzan lentamente cuando no se atienden. También puede hablar de estrés acumulado, de tensión constante, rigidez corporal o algún tipo de somatización por vivir bajo presión o por culpa, miedo. Habla de una relación poco consciente con el propio cuerpo y cuando está invertido, habla de tomar conciencia y deseo de cambio. Puede hablar de un momento en el que la persona reconoce que tiene un hábito que es dañino y empieza a soltarlo, busca ayuda, ajusta sus rutinas, se empieza a preocupar por su cuerpo. Muchas veces aparece cuando hay una intención de desintoxicarse, de recuperar el equilibrio. Puede representar recuperación de una adicción o de un hábito dañino, incluso algo simple como el azúcar o el café. Y en su sombra también nos puede hablar de negación, de saber que algo no está bien, pero minimizarlo o justificarlo. El diablo está muy conectado con la autoilusión y el autoengaño. Especialmente si aparece el 7 de copas, nos habla de no ver las cosas con claridad o de ser propenso a las ilusiones. Esto puede confirmar que hay una negación o un autoengaño. El diablo en salud te pide que reflexiones y que te preguntes qué estás listo para cambiar para sentirte más libre y más sano. Esta es una carta que te invita a volver al cuerpo con conciencia, sin culpa, a entender que la verdadera sanación empieza cuando dejamos de ignorarnos. En lecturas de espiritualidad, el diablo habla de una desconexión consciente o inconsciente del propósito espiritual, donde el ego o el miedo toman el control. Puede haber algún apego al material o a una identidad o al control o tener creencias espirituales que ya no van con nosotros. Aquí la espiritualidad puede volverse una jaula. Puede haber culpa, castigos internos o prácticas que están hechas desde el miedo, no desde la conciencia. También puede hablar del uso del conocimiento espiritual desde el ego o desde el poder, la manipulación, tanto para nosotros como hacia los demás. Aquí no habla de una ausencia de espiritualidad, sino de una espiritualidad mal dirigida, donde nos olvidamos de que la libertad interior es parte esencial del camino. Y cuando aparece invertido, aquí nos habla de un despertar muy profundo. Este es el momento de cuestionar creencias heredadas, de soltar culpas, miedos o contratos kármicos que ya no tienen sentido. Todas esas cadenas que nos atan. Puede hablar de dejar atrás un castigo divino y empezar a vivir la espiritualidad desde la conciencia. Esta carta muchas veces habla de romper con una identidad espiritual que ya nos quedó chica y atreverse a vivir una espiritualidad más en forma, más auténtica, más libre y honesta. En su sombra también puede mostrarnos resistencia al cambio, ya sea que no se quiere ver la verdad o que cuesta soltar eso que conocemos. En la espiritualidad, el diablo representa nuestra sombra interna, que nos pide a gritos verla. En resumen, el diablo nos recuerda que la esclavitud realmente es interna y que la libertad
Viene cuando enfrentamos nuestros miedos, cuando reconocemos lo que nos controla y elegimos soltarlo. Esta es una invitación a recuperar nuestro poder personal. El diablo también habla de placer, de lo material, del cuerpo y de la experiencia humana. No nos pide que neguemos nada de eso, sino que lo vivamos con conciencia y libertad, sin perder el control de nosotros mismos. En el fondo, el diablo es una carta de despertar. Nos muestra la sombra para que podamos integrarla, no para que nos quedemos atrapados en ella. Cuando reconocemos nuestras cadenas, recuperamos el poder de soltarlas. El diablo te dice que no estás atrapado, estás inconsciente y la conciencia te libera. Recuerda por favor tomar tus propias notas y para conectar con la energía de la carta, puedes preguntarte qué miedos o inseguridades necesito reconocer y enfrentar. Escribe en tu diario y siempre cierra con una afirmación como reconozco mis miedos y patrones y me libero de lo que ya no me sirve. En la descripción del video te dejo más opciones de preguntas y de afirmaciones para que tú elijas la que más resuena contigo. Y pues bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado la clase y que hayas aprendido mucho sobre el diablo el día de hoy. Y si quieres seguir explorando el tarot conmigo, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Nos vemos entonces en la próxima clase donde continuaremos el viaje del alma y aprenderemos sobre la torre. Bendiciones.